También, ¿eh? No sé si ya está transmitiendo recién, creo. Ya, ok, chicos, muy bien. Entonces, a ver, empezamos entonces. Muy buenos días a todos, jóvenes. Ajá. Muy bien, de esa forma vamos a empezar la clase de hoy día, que en sí es la retroalimentación de la actividad número 5 que correspondía a los volúmenes, ¿no? Al cálculo de volumen de figuras geométricas. Muy bien, entonces, atención. A ver, aquí quiero poderles explicar un poquito más sobre las competencias. Esto que quede bien claro, jóvenes. En la matemática en matemática hay 4 competencias y estos son en todos los grados. Esto quiero que quede bien entendido, ¿ya? Porque algunos quizás no lo entendemos muy bien. Por ejemplo, en esta experiencia se está trabajando 2 temas, ¿no? De volúmenes y la otra notación científica. Entonces, volúmenes es a esta competencia y la notación científica es a la competencia de cantidad, resuelve el problema de cantidad. Y son grupos diferentes, tienen sus propias actividades cada uno. Entonces, cuando tú presentas tus evidencias, tus trabajos de uno, corresponde a una competencia, ¿no? Igualito para la otra competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cada competencia las actividades que tú has hecho se promedian y ahí sale la nota para esa competencia. Las otras actividades que has hecho de notación científica, por ejemplo, en esta experiencia, todas esas se promedian y ese es promedio para esa competencia, que al final las 2 competencias se promedian, ¿no? Y ahí sale tu nota para tu bimestre. Eso quiero que me entiendas. Si tú no me haces actividades de una competencia y solamente de una, imagínate que en una saques 16 y en la otra no hiciste nada o hiciste poco y tienes, imagínate ya 8. Entonces el promedio que tienes acá 15, por ejemplo, de forma movimiento, se promedia con el 8. 15 y 8, ¿cuánto es? 23, ¿no? Entre 2, porque son 2 competencias, y tu promedio bajó, ¿sí? Entonces, eso quiero que me entienda. A veces cuando usted dice, sí, profesor, he presentado mi evidencia de esta, pero la otra no. Pero, ¿qué pasa? Una hace que la otra un poco se, se baje, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado con las actividades que corresponden a cada una de las competencias. Por ejemplo, en este caso, la de volumen corresponde a esta experiencia a esta competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización. Y la de notación científica corresponde a otra competencia que es de cantidad, resuelve el problema de cantidad. Muy bien, dicho eso, entonces jóvenes, las capacidades que intervienen en esta competencia son de modela, comunica, usa estrategias y argumenta. El propósito para esta clase es justamente seguir desarrollando situaciones que nos permitan conocer el volumen de prismas, cilindros y conos, ¿no? A ver, no sé si me entendieron bien eso de las competencias. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ya, muy bien. En esta actividad vamos a trabajar tres situaciones. A ver, están ingresando ahí. 3 situaciones, ¿ya? 3 situaciones matemáticas en función de volúmenes. Vamos con la primera. Listo, en la situación A, jóvenes, adelante, a ver.
Alguien que quiera participar y me pueda leer la situación, la primera situación, el primer problema. Empezamos. Sí, adelante. Una fábrica de fluorescentes planta gas, argón, a condiciones normales de presión y temperatura, debe poner dentro de un fluorescente tubular, como mostrado en la imagen. Tubular. Solo recuerda que tiene, ¿no? Tubular, dice. Disculpa. Sí, tubular. Ya. Solo recuerda que tiene 150. Profesor, ¿cómo se lee eso? Pi centímetros cuadrados. Metros cuadrados. Ajá. De superficie de vidrio. ¿Qué debería ser? Listo. Muy bien, Ariana. Sí. 150 pi centímetros cuadrados de superficie de vidrio. ¿Qué se debería hacer? Ahí nos dan el valor de pi a trabajar. Y 60, por ejemplo, acá en la figura, ahí está el fluorescente, ¿no? Seguramente algunos siguen utilizando ese tipo de, para que se alumbren, ¿no? O quizá ya no, ¿no? Eh, en primer lugar, a ver, como ven ahí la figura, ¿qué tipo de figura geométrica será? Sí. Un cilindro, muy bien, una figura cilíndrica, ¿no? Ahí está, es un cilindro, ¿no? Y eso corresponde, está dentro de los tipos de sólidos de revolución, junto con el cono y junto con la esfera, ¿no? Los sólidos de revolución. Muy bien. ¿Qué datos presenta la situación? A ver, en esta situación nos dan justamente la superficie del vidrio y también nos dan aquí en la figura ¿qué se vendría a hacer? Los 60 centímetros. ¿Mm? Pero ya en el sólido, ¿qué figura sería? Si lo ponemos hacia arriba, ¿qué sería? Si de un tarro de leche hacia arriba, así. Si está así y lo cambiamos hacia arriba, ¿qué vendría a ser esa medida? No, ¿qué vendría a ser esa medida? Los 60 centímetros. ¿Qué vendría a ser? La altura, pues la altura, muy bien. Ajá. Entonces tenemos la superficie, la altura y el valor de pi. ¿Sí? Sí, Ángela, escuchamos entrecortado. No, no se escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Ya recuerden que el valor de pi ahí está aproximado, porque el valor de pi es un valor ilimitado, ¿no? Sí, es el internet, pues. Cuando tan lejos no hay mucha cobertura, entonces se hace de esa forma. Ya, entonces miren, como les decía acá la figura, el sólido, ya me dijeron que corresponde a un cilindro, lo ponemos hacia arriba, ahí tenemos hacia arriba la figura, hacia arriba, entonces los 60 centímetros vendría a ser su altura, ¿no? Su altura. Jóvenes, ustedes, por ejemplo, cuando tienen un tarro de leche y lo recortan sus tapitas, la de arriba y la de abajo le sacan, ¿no? Esa área lateral, ¿qué forma queda? Si lo extienden. Un rectángulo, muy bien, Yesenia, un rectángulo, ¿no? Un rectángulo al abrirlo, ¿sí? Eso, por eso dice, esa es una superficie, es una área, ¿ok? Es una figura plana, un rectángulo. Por eso que el dato que nos dan ahí
es de 150 pi centímetros cuadrados de superficie. Superficie es área, una figura plana. Ajá, entonces en este caso pues es de superficie vidrio porque justamente el fluorescente es de vidrio, ¿no? Y en ese caso no se podría abrir porque ya por causa de la misma situación, ¿no? Bueno, por conocimiento sabemos ya de temas anteriores, el volumen es igual al área de la base por la altura, el área de la base por la altura. ¿Y por qué se pone acá volumen es igual a pi por r al cuadrado? ¿Por qué creen? Ya, ¿cuál es la situación? Pi r al cuadrado, ¿por qué? Y, y ya, falta una palabrita ahí. ¿Por qué? Porque las bases son circulares, son círculos. Y recuerden que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Por eso es, ¿ya? Porque acá la base arriba y la de abajo son círculos. Y el área de ese círculo, porque acá es área de la base. Y el área del círculo es pi por r al cuadrado. Ya se ha reemplazado ahí. Por h, que es la altura. ¿Sí? Es el área del círculo es pi por r al cuadrado, ¿no? Son circulares, exacto. El otro dato que conocemos es el área lateral. Acá está AL, área lateral es igual a 2 pi r por h. ¿Por qué, profesor? Porque ya les expliqué, al abrir el área lateral queda un rectángulo, ¿no? Al abrir el rectángulo, por ejemplo ahí, el largo vendría a ser lo que corresponde al contorno del círculo. O sea, aquí no sé, me siguen con el puntero del mouse que tengo acá. Al abrir el rectángulo, esta línea de acá, miren, ese vendría a ser el largo y también vendría a ser el contorno de la circunferencia del círculo, ¿no? Y el ancho sería de 8 centímetros, ¿no? Al abrir el rectángulo. 60 acá y arriba sería el largo de lo que corresponde a la circunferencia, ¿ya? Y el perímetro de una circunferencia es 2 pi r. Eso es una fórmula, es un dato general ya. Así como pi por r al cuadrado, que es el área del círculo, el perímetro de un círculo es 2 pi r. Son fórmulas establecidas ya. Por la altura. ¿Sí? Entonces, ¿por qué por h? Por 60, no centímetros. Entonces, esas dos fórmulas tenemos ahí para esta situación problemática. Como dato tenemos también, la capacidad de un recipiente es el volumen del objeto que llena, dice. ¿Sí? La capacidad es lo que puede ingresar en ese recipiente. En este caso, cuánto de gas argón puede ingresar en ese recipiente. Muy bien. Dicho eso, jóvenes, a ver, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir para resolver esta situación problemática? En primer lugar, ya lo que acabamos de hacer, el dibujo del cuerpo geométrico, traducido ya al sólido, en este caso un cilindro, con sus datos, ¿no? Ahí tenemos 60 centímetros y el radio en la parte superior. Luego, en función de eso, vamos a calcular el radio, porque esa es la medida que nos falta hallar para poder aplicar el volumen, ya, para hallar el volumen. Y finalmente reemplazamos en la fórmula del volumen del cilindro los valores obtenidos. A ver, siguiente. Y ahora sí, con la aplicación del plan que tenemos. Esa es la figura que ya hemos visto anteriormente. Y la fórmula. A ver, atención acá. El área lateral, hemos cogido la segunda fórmula anterior, el área lateral es igual a 2 pi r por h, por la altura. ¿Sí? ¿Quién vendría a ser AL dentro de este dato? Dentro de la situación problemática. Sí, el área lateral. ¿Cuál sería el resultado? Ya lo tenemos acá, ¿no es cierto? Es de
No. 150. Sí. 150 pi centímetros cuadrados. Chicos, no sé si se han dado cuenta ahí. Nos dice 150 pi. ¿Por qué nos ponen así el valor pi? A ver. Así cuando nos dan, ese es un valor exacto ahí. Porque recuerden ustedes que valor pi es un valor irracional, ¿no es cierto? Ilimitado. Cuando ya lo multiplicamos por 3,14, ¿ustedes creen que estamos hallando el valor exacto o un valor aproximado? Sí, así. Ajá, hay que tener cuidado ahí. A veces en los exámenes de admisión o justamente nos dicen ahí, hay el valor exacto o hay el valor aproximado. Eso hay que tener cuidado. Si nos piden el valor exacto, tenemos que dejarlo así, 150 pi. A pi tenemos que dejarlo, no tenemos que por qué reemplazarlo. Pero si nos piden el valor aproximado, ahí sí, ¿no? Ahí sí lo reemplazamos por 3,14 o con 3 decimales los que te indiquen ahí. Muy bien, dicho eso entonces, a L, al área lateral, lo reemplazamos por 150 pi centímetros cuadrados. Miramos ahí, ¿sí? 150 pi centímetros cuadrados, ese es AL. Igual, a la derecha nuevamente bajamos 2 pi R por 60, que lo hemos reemplazado a H por 60 centímetros. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué valor tenemos que hallar, jóvenes, ahí? A ver, en esa igualdad. Aquí tendríamos que despejar, ¿no? En otras palabras. ¿Cuál? No, despejar significa, ¿recuerdan en una ecuación cuando pasábamos todos los números y las X los dejábamos a la izquierda, ¿no? Y la X solita quedaba a la izquierda. ¿Qué tenemos que despejar ahí? ¿A quién? Despejar significa dejar una variable solita ahí, de tal manera que esa variable es el resultado que tenemos que hallarlo. ¿A quién? A ver. R, muy bien, Juliana, R. A R tenemos que despejarla, o sea, dejarla solita R acá. En la derecha, no sé si dan cuenta, R. Ya, y 2 pi 60 pasarían ¿a qué? A, di, a dividir, ¿no? Pasan a dividir. 2 pi por 60 centímetros pasan a dividir. ¿A quién? A 150 pi centímetros cuadrados, ¿no? Claro, entonces R queda solito ahí, queda solita. Entonces, queda así, ¿ve? Queda así, ¿no es cierto? Acá, como se trata de una igualdad, no hay problema, lo podemos transponer los términos. R queda solita y 2 pi 60 pasaron a dividir a 150, ¿ve? ¿Ya? No se hagan problema ahí porque solamente el R le cambia nomás a la izquierda. Después las expresiones están lo mismo. Luego, a ver, pi con pi se han simplificado, se han eliminado, ¿no? Claro, arriba tenemos centímetros cuadrados, es como decir centímetro por centímetro. Un centímetro de arriba con un centímetro de abajo se elimina y me queda un centímetro arriba. Entonces quedaría 150 sobre 120 centímetros, ¿no? Porque queda un centímetro arriba. Luego el 0 se elimina y tienes que dividir 15 entre 12 que sale 1,25 centímetros, ¿ya? Llevándolo a decimales. Después por ahí me mencionaron, creo, en fracciones, ¿no? 5 cuartos, ajá. Muy bien, excelente. Entonces, esa es la medida de quién? Del radio, miren, ve. Del radio. R arriba, radio. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro o es la longitud del punto centro a un lado del círculo.
Entonces, este es el dato primordial para hallar el volumen ya. ¿Cuál es la fórmula del volumen? Ya se mencionó anteriormente. En este caso, para el cilindro, el volumen es igual por, por la altura, por H. Ajá, ahí está. Entonces, primero se hizo esto para hallar R, miren, ve. Y R ya lo vamos a reemplazar acá, ¿sí? Entonces, reemplazando, ¿cómo quedaría? Volumen es igual, a ver, ya, ok, muy bien los tres que han mencionado ahí. Entonces queda de esa forma ahí, ven. ¿Sí? 3,14 por 1,25 al cuadrado por 60 centímetros. ¿Qué operación se hace primero? La potencia, muy bien, se hace la potencia. 1,25 al cuadrado y también centímetros al cuadrado o el centímetro al cuadrado ya no. También todo, el número y su unidad al cuadrado, ¿no? Y nos sale 1,5625 centímetros al cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí ya podemos multiplicar las tres cantidades, ¿no? 3,14 por 1,5625 por 60. Y nos sale un total de, a ver, comprueben ahí, de 294,375 centímetros cúbicos. ¿Por qué sale cúbicos? Muy bien, gracias. ¿Por qué sale cúbicos? Ajá, muy bien. Acá está el cuadrado, en el de 60 centímetros esa es la unidad. Y ahí, sí, se suman porque el producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Muy bien, claro. Y otra cosa que no, para que no se olviden ahí, sale cúbico, porque justamente en el volumen se multiplican tres dimensiones, ¿no? Tres dimensiones, por eso es que sale cubo, sí, cúbico siempre. Muy bien, ya tenemos, ese es el volumen ya justamente del, del fluorescente, ¿sí? Eso quiere decir, en otras palabras, cuánto de gas argón tiene que eh, ubicarse dentro del fluorescente. 294,3. Ajá, de gas argón, ¿no? Esa es la capacidad, la cantidad. Sí, exacto, muy bien, Fran. Listo, entonces, con respecto a esto, a ver, reflexionamos y decimos, a ver, ¿qué diferencia hay entre la superficie y volumen del cilindro? ¿Qué creen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Ya. ¿Qué diferencia hay entre la superficie y volumen del cilindro? En ese de superficie les expliqué, por ejemplo, eso era el rectángulo cuando se recorta de un tarro de leche, por ejemplo, ¿no? Ese rectángulo vendría a ser la superficie. Ujú. Muy bien, Fran, por tu aporte.
Por ejemplo, a ver, mire, si tenemos vamos diciendo una caja de zapatos, ¿cuál es la superficie de la caja? ¿Qué tengo que hacer? Superficie es área. ¿Yesenia? ¿Total de qué, Euler? ¿Total de qué? En una caja de cartón, por ejemplo, en una caja de zapatos, por ejemplo, eh, a ver, o quieres llevar un regalo así y tu regalo lo quieres poner en una cajita de forma de una caja de zapatos, por ejemplo, ¿no? Una cajita así. Ya, ¿cuál es el área? El área es las caras, la suma de todas las caras, o sea, de las áreas de cada cara, de su contorno. O sea, por ejemplo, ¿con cuánto de papel lo puedes forrar a toda esa cajita? ¿No? Eso vendría a ser, por ejemplo, la superficie, el área. Mientras el volumen es la capacidad, o sea, cuánto puede contener adentro para que se pueda llenar en su totalidad ese recipiente. Por ejemplo, si a ese recipiente yo lo puedo llenar con arroz, con azúcar ahí adentro, a ver, ¿cuánto puede entrar? Sí, Ariana. Alguien quería responder la pregunta que me ha hecho. Ya, dime. Sobre qué diferencias hay entre superficie y volumen del cilindro. Pues que el volumen es todo lo que cabe dentro del área del cilindro, de la base por su altura, mientras que la superficie de un cilindro es el área de un rectángulo, como nosotros lo usted, viene a ser dos lados, son pues h, la altura del cilindro, y dos pi, que es la longitud de la circunferencia. Entonces, la superficie total de un cilindro es la suma entre el área lateral y el área de su círculo. Entonces, son totalmente diferentes. Ajá, muy bien, Ariana, muy bien. Sí, exactamente. ¿Ya? Eso es. La superficie es el área. Es una figura plana en realidad. Superficie es una figura plana, mientras que el volumen ya no es una figura plana, es una figura tridimensional. ¿Sí? Muy bien, la superficie del cilindro corresponde al área lateral, que es una figura plana, ¿no? Lo que estaba mencionando, y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa este fluorescente tubular, ¿no? En este caso, cuánto de gas argón ingresa en ese cilindro. ¿Qué diferencia hay entre capacidad y volumen, no? Que corresponden a la misma figura, pero significan lo mismo, lo diferente, perdón. El volumen es la cantidad de espacio. Miren ahí, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa el objeto y la capacidad es lo que cabe, ¿no? Muy bien, ya, listo. Ahí tenemos justamente el volumen ya del, del cilindro, ¿no? Que nos pidieron allá. Vamos a la situación B, ya 11 y 4 son ya. Situación B, segundo problema. A ver, Zaida, si nos ayudas. Hijos una piscina correcta en forma de frisbee. Cuando sus hijos crecieron, decidió comprar una piscina que por esta nueva piscina. Un ratito, la conexión creo por acá está. Sí, sí, se fue un poquito la conexión un ratito, ¿ya? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, ya, ya, ok, listo. Entonces ahí está la situación, el segundo problema, ¿sí? Que nos quiere decir
que en primer lugar era un tamaño la piscina, ahora que ya crecieron los niños, ha redimensionado el tamaño, ¿no? Ha duplicado los lados de la base y la altura también le ha cambiado el tamaño y quiere saber el consumo de agua, ¿no? Que debe ser proporcional a la primera. Muy bien, entonces, ¿qué cuerpo geométrico representa la imagen de la situación? A ver, ¿a qué creen que es? ¿Qué figura es? Un, un prisma rectangular, muy bien, es un prisma rectangular. Aunque le falta un lado por la parte superior, pero en sí, mirándolo en forma general, es un prisma rectangular. Muy bien. Es un poliedro. ¿Saben qué significa poliedro? Poli, ¿qué es? No me digan que el nombre de un loro. Sí, pues he escuchado a un loro, poli, le dicen. Ya. Hiedro son caras, jóvenes. Son caras. Ajá. ¡No! ¡Cierra la puerta! ¡No te quiero! Luz, Luz, ¿estoy en clase, hija? Por acá mi hijita está. Ya. Listo, a ver. Entonces, poliedro significa una figura que tiene varias caras, ¿no? Muy bien. Ajá. Cuidado, vayan a conocer gente que un día son así, otro día son otra forma, díganle poliedros. Listo. ¿Qué datos nos presenta la situación? A ver, tenemos en primer lugar los datos de la primera, de la primera piscina, no, de la segunda, ¿no? ¿Cuál fue lo que había aumentado, ¿no? La altura y también el costo del agua en la primera piscina, ¿no? Por la cantidad que representaba. Muy bien, esos son los datos que nos da el problema. Y recordamos que el pago justamente del agua es proporcional, ¿no? No va a cambiar en nada porque los metros cúbicos es el mismo costo, ¿no? Por metro cúbico. Muy bien, ¿cuál es la estrategia que se va a seguir? Primero, lo vamos a representar la figura, la piscina como una figura matemática ya con sus dimensiones, ¿no? Con sus medidas. Luego calculamos el volumen para cada piscina y finalmente hallamos el costo en soles por el agua que consumida en la segunda, ¿no? Listo. Aplicando el plan. A ver, con respecto a la primera piscina, ¿se conoce algún dato de la primera? Solamente el costo, ¿no? Del agua. Pero las dimensiones, ¿las sabemos? ¿Nos da? No nos da. Entonces, como no nos da, ahí le estamos colocando, por ejemplo, X. ¿Qué vendría a ser X? El largo, ¿no? La X va a ser el largo, ajá. Y vendría a ser el ancho. Y Z le estamos poniendo la altura. Miren ahí, X, Y, Z, ¿no? Largo, ancho y alto. Ese es con respecto a la primera piscina, la más pequeña. Ahora, como ya aumentó a la segunda piscina, la más grande, el largo, ¿quién se duplicó? Dice acá. ¿Quién se ha duplicado? Decidió, no, la altura no. De- los lados de la base. Y los lados de la base es abajo, ¿no? Vendría a ser el largo y el ancho nada más. ¿Sí? El X y el Y serían el doble, ¿no es cierto? Si acá es X, acá sería 2X. Miren ahí como ven ya. Y Y, 2Y.
Y la altura, ya nos dicen ahí, es 1,5 z, ¿no? Por, no, por z sería, 1,5 por z. Recuerden que cuando el término dice veces, significa multiplicación, ¿no? Ya, entonces miren, ahí tenemos la relación entre entre las dos piscinas, ¿no? Una aumentada con respecto a la otra. Muy bien, recordemos esto. A ver, con respecto a la primera piscina, ya sabemos con anterioridad que el volumen es el área de la base por la altura, ¿no? Sí. ¿Cuál es el área de la base de la primera piscina? El área de la base es, como es de forma rectangular, el área de la base, abajo, rectángulo, el área sería X por Y, ¿no? Muy bien. El área de la base X por Y. Y por H, la altura, en este caso, está representada por Z, ¿no? Así que el volumen 1 es XYZ. X por Y por Z. ¿Sí? Muy bien. La segunda, ¿cómo sería en la segunda piscina, jóvenes? ¿Sí? No. Z. Pero al cuadrado no, ¿no es cierto? No hay cuadrados ahí. No. Hay 2x, que es el largo, por el ancho, que es 2y, por 1,5z, que es la altura. Ajá. Entonces quedaría de esta forma. Atención aquí, a ver. Ahí lo que me decían, 2x por 2y por 1,5z. ¿Se puede multiplicar ahí los coeficientes 2 por 2 por 1,5? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos sale? Nos sale 4 por 1,5, 6, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. 4 por 1,5, 6 nos sale. 6 x, y, z, ¿no? 6 por x, por y, por z. Ahí está, ve. Ajá. ¿Y quién es x, y, z? Miren arriba. No. X, y, z. ¿Quién es arriba? ¿Quién es? Ya. ¿Quién es? Acá ya estoy señalando. ¿Quién es? El, el volumen de la primera piscina, ¿o no? X por Y por Z es el volumen de la primera piscina. Ahí está, ve. Entonces aquí X, Y y Z lo reemplazo por B1 o V1, ¿no? Ahí está. Miren, ve. X, Y, Z lo reemplazo por V1. Ahí está. Volumen 1. Entonces, ajá, de la primera piscina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el volumen 2, o sea, el volumen de la segunda piscina, es 6 veces, ¿no? 6 veces el volumen de la primera piscina, ¿sí? La segunda piscina tiene 6 veces el volumen de la primera piscina. Ahí está. Se observa que el volumen de la nueva piscina se sextuplica, miren, ve. Es decir, será 6 veces el volumen de la piscina anterior, de la primera piscina. Entonces, acá más rápido, más fácil. Como se está trabajando en volúmenes y el pago por el volumen de la primera piscina se pagó 8 soles, ¿no? 8 soles por el volumen de la primera. Y como la segunda es 6 veces, entonces se tendría que multiplicar los 8 soles por 6, porque son 6 veces. Ajá. Y nos sale un costo total de 48 soles. ¿Sí? Mire, entonces ajá, 6 veces se sextuplicó, como dice ahí, el costo también del volumen. 48 soles se tendría que pagar por la cantidad de agua que entraría en la segunda piscina. Ahí está, muy bien, entonces. ¿Por qué se halló, a ver, reflexionando, por qué se halló el volumen de la piscina y no se halló el área, de acuerdo a la situación planteada? Sí,
Sí, muy bien, porque estamos hallando el consumo del agua y el agua corresponde el volumen, la capacidad, ¿no? Que tendría la piscina. Muy bien, excelente. Sí, muy bien. Ahí como dice, ¿no? Si hubiéramos hallado el área, estaríamos hallando la medida de la superficie plana de la piscina, ¿no? En ese caso tendríamos que descomponer por áreas. Recuerden, en una cajita, la estrategia que hacíamos antes era abrir toda la caja y hallar su molde, ¿no? Y, y hallábamos cara por cara su área y al final sumábamos todo. Eso es la superficie o el área total de un prisma en este caso. No sé si quedó claro este problemita o alguien que desea preguntar. Listo. Pasamos a la 3, ya me 11:17. Parezco Radio San Ignacio. 11:17. Listo. Problema C. Eso estuvo en el cuaderno de trabajo y ustedes lo han resuelto, ¿no? En realidad ya estaba resuelto. Lo que han hecho es contestar algunas preguntas, ¿no? A ver, eso con respecto del volcán que estaba en la anterior actividad. A ver, alguien que quiera leer por ahí. Nicolé, no le escuchó a Nicolé, está calladita, Nicolé. A ver, ¿quién? Juliana, ya, adelante, Juliana. Adelante, no se empujen, no se peleen. Juliana, adelante, sigue, siga. Ya, de nuevo, dale. Sí, sí. Para ello tomaron en cuenta la siguiente información. El diámetro del cráter es 840 metros, el diámetro del agua es 800 metros, y el ángulo de inclinación del volcán es 37 grados. Para el horno de cono utilizaron arcilla de color marrón. Para la chimenea, la cual forma de cilindro, emplearon arcilla de color anaranjado, tal como se muestra en la figura. En cuanto extremo, la boquilla de color marrón a la arcilla de color naranja desplazada. Muy bien. Gracias, Juliana. Listo. Con respecto a la situación, la figura del volcán sería de la siguiente manera, ¿no? El cráter vendría a ser la parte superior, esa figura circular, la arcilla de color marrón, ahí tenemos a los costados y la arcilla de color anaranjado en medio, ¿no? Muy bien. Para comprender el problema en primer lugar, ¿qué cuerpos geométricos representan la imagen de la situación, jóvenes? Por acá que ingresa uno tarde, a ver. Y ya, esa es la de color naranjado, ¿no? Un cilindro. Y un cono completo, ¿no? ¿Cómo se llama esa figura? Sí, un cono truncado o un tronco de cono también se le llama, ¿no? Muy bien, entonces ahí están las figuras geométricas que se ha podido identificar. ¿Qué datos nos da la situación problemática? En primer lugar, ¿qué nos da acá? La escala, la escala. Sí, ¿qué nos dan? Nuevamente, el diámetro del, del catre, no, del cráter. Cuidado, ¿va? Ya. Y el diámetro del volcán. Sí, y el ángulo de inclinación, ¿no? Muy bien, ahí están los datos que se nos dan.
esta escala, ¿para qué nos dan? Si recuerdan que seguramente han hecho actividades anteriormente, ¿no? De cómo llevar una figura en la realidad a una figura en dónde. Claro, a una hoja, ¿no es cierto? Cuando lo dibujas en una hoja, ¿sí? Eso es cuando lo llevas de una situación real a una situación, dijo de dibujo. Ajá, sí. Entonces para eso usan las escalas. ¿Ya? Y recuerdan que en esa actividad 5 del cuaderno de trabajo de esas páginas, se preguntó ahí, en la primera pregunta, si con esa escala cabería la figura en una hoja bond. No sé cómo habrán preguntado, pero ya, de acuerdo a eso, a ver, vamos a ver las dimensiones luego. Muy bien, entonces, a ver, ahora sí ya la estrategia que se va a seguir, justamente ya llevar el volcán a un gráfico matemático, ponerle sus medidas, luego tenemos que hallar el radio, calcular el volumen de la figura que está en medio, que me dijeron que era un cilindro, y finalmente el volumen también de color marrón. Entonces la figura quedaría así. ¿Ya? Atención, ahorita vamos a ver ya, acá están con sus medidas generales, pero bueno. Atención aquí con la primera, a ver. La escala es bueno, le hemos puesto de 1 metro a 2000 metros, porque en la escala cuando dicen de 1 a 2000 tiene que estar en la misma medida. Le estamos poniendo metros, ¿no? Para que estén iguales. Entonces, utilizando la regla de 3 simple, vamos a hacer las comparaciones ahí. 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, 1 metro, 100 centímetros. Entonces, 100 centímetros es 2000 metros. 100 centímetros, ¿qué vendría a ser? ¿En lo real o en el plano? En el plano, muy bien. Y 2000 metros en lo real, ¿sí? Ajá. Entonces, los 840 metros, que es del cráter en lo real, queremos saber cuánto es en el plano. Entonces, 840 lo ponemos debajo de 2000 metros porque eso es en lo real. Y X debajo de 100 centímetros para ver cuánto es en el plano. Aplicando la regla de 3 simple, entonces X sería igual, cruzado, ¿no? 100 por 840 entre 2000. ¿Sí? Ahí está. Entonces, metros con metros acá se eliminan. Se multiplica 100 por 840 entre 2000. Y nos sale un total de 42 centímetros. ¿Quién es 42 centímetros? El diámetro del cráter, ¿no es cierto? En el plano. Ajá, en el plano. Entonces, el diámetro es 42 centímetros. ¿Y el radio? ¿Por qué le ponemos 21? Sí, muy bien, excelente. Entonces, el radio vendría a ser 21 porque es la mitad. A ver, con respecto al diámetro de la base, igualito hacemos. El diámetro de la base, como dato decía que medía 1800 metros. Entonces, igualito hacemos la misma comparación con la misma escala. 100 centímetros es a 2000 metros. 1800 lo ubicamos debajo de 2000 porque corresponden a la medida real. Y X a la medida en el plano. Aplicando la regla de 3 simple también cruzado, 100 por 1800 sobre 2000, ¿no? Se eliminan los metros, metro se elimina, se multiplica 100 por 1800 sobre 2000 y nos sale un total de 90 centímetros. Este es el diámetro de la base del volcán. Ajá, abajo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué no sale R45? Porque... Muy bien. Muy bien, Yesenia. Ajá. Porque la mitad de 90 sería 45 y ese vendría a ser el radio. Acá tenemos 37, porque también ese es el dato del problema. 37 es el ángulo de inclinación. Ahí está. ¿Sí? Y ahora
pensándolo, a ver, con 42 centímetros y 90 centímetros, ¿entrarán en una hojabón? ¿Qué dicen? ¿Cuánto mide una hojabón? Una hoja 4. ¿Cuánto mide una hoja 4? Sí, ancho de 21 y largo de 29, ¿no? 29 creo tiene, algo así, 29. Entonces, ¿qué dicen? Difícil, ¿no es cierto? No puede entrar, pues, 42 centímetros con 90, imagínense, 42, relacionando con el ancho al otro, no. Entonces, claro, una cartulina. Eh, o ahí lo que puede ser es cambiar la, la, la escala, se puede cambiar ahí, ¿no? Muy bien, joven. Entonces, ahí tenemos las dimensiones en el plano. Ya, ahora sí, ya, acá lo que hemos hecho con esto es hallar que el radio, ¿no? Ahí está, ve. Radio 21, radio 45 en la base. ¿Por qué no sale 24 acá? Este lado, ¿por qué mide 24? Porque abajo todo es 45. Si trasladamos este 21, esta línea verde hacia abajo, sería 21, ¿no? Y 21 más 24 justamente nos da los 45 centímetros. Entonces, este lado de acá mide 24, al igual que este, porque se supone que es simétrico acá, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, lo que nos interesa es calcular los volúmenes. Sí. Muy bien, trasladamos este triángulo que se ha formado acá, que es un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo acá. ¿Sí? 37 acá, es este acá, 37 y 90. ¿Por qué ponemos 53 acá? Porque, sí, ¿no? Porque ahí tiene que sumar 90 grados, ¿no? Ajá, además es un triángulo no notable. Sí, es un triángulo notable ya. Y sus medidas están en relación a 3K, 4K y 5K. Ángulos que tenga, por ejemplo, como dijimos, es un ángulo notable, pues es una regla. Sí. Sí, exacto, ¿no? Así como hay triángulo notable de 30 y 60, ¿no? Y las medidas están también cambiadas. La de 45 también, ¿no? Ajá. KK y raíz cuadrada de 2K, ¿no? Listo, a ver. Ahora sí, relacionamos las medidas. Por ejemplo, 4K, ¿quién vendría a ser? 20, 24. Entonces, 4K es igual a 24. ¿Sí? 4K es igual a 24. O sea que K vale 6. Y ya podemos hallar la altura, ¿no es cierto? La altura vendría a ser 3K. Ajá. 3 por 6, que vale K, 18 centímetros. Ya tenemos la altura. ¿Y por qué hallamos la altura? Porque la altura es un dato importante para hallar el volumen. Muy bien. Entonces, hallando el volumen, ya tenemos el radio y el volumen, que son justamente los datos para la fórmula. A ver, del cilindro primero. Del cilindro, ¿cuál era la fórmula del volumen? Sí, pi por r al cuadrado por la altura. Ajá. Entonces, reemplazando los datos ahí, a r lo estamos reemplazando por 21. Miren ahí, 21 al cuadrado más 18 centímetros. Profesor, ¿y por qué dejamos a pi? ¿Se acuerdan lo que les explicaba anteriormente? Porque en el problema no nos dicen justamente reemplazar a pi por 3,14, ¿no? Entonces ahí lo que sucede es que dejemos a pi hasta el último, ¿ya? Entonces lo que se ha hecho acá es 21 al cuadrado y luego por 18, que nos sale 7.938 pi centímetros cúbicos, ¿ya? Esto sería un valor exacto, ¿no? ¿Recuerdan que le estaba diciendo?
un valor exacto. Y si quieren hallar un valor aproximado, ¿qué hacen? ¿Qué sucede con pi? Exacto, muy bien, eso es acá. Hasta aquí tienes un valor exacto, pero quieres un valor aproximado y ya lo reemplazas. Muy bien. Ahora sí, el volumen nos dicen de la arcilla marrón, ¿no? De la arcilla marrón. ¿Cómo hay el volumen de la arcilla marrón? Tercio de pi por altura. Ya, ese es el volumen de quién? Del, ya, pero es del, ¿qué figura es? ¿Qué figura es? No, de, qué figura es todo? Tronco, del tronco. Claro, tengo que hallar el volumen del tronco. El volumen del tronco. Recuerden que este es un volcán. ¿Sí? Claro, no son triángulos, es un volumen de un tronco. Pero como me piden solamente del marrón, ¿qué debo quitarle? ¿Qué debo restarle? ¿Debo restarle? No, ¿qué debo restarle? El anaranjado. Tengo que quitarle el volumen del cilindro, ¿no es cierto? ¿Ya? Para quedarme con lo marrón, con el volumen del marrón, tengo que hallar el volumen de todo del tronco y restarle el volumen del cilindro. ¿Ya? Miren, como ven acá. Esta es la fórmula del volumen del tronco. No sé si recuerdan en la clase anterior. Esta es el volumen del tronco. Menos, y le restamos el volumen del cilindro. ¿Sí? Va a quedarnos solamente con el volumen del color marrón, de la arcilla de color marrón. Ya bueno, ahí reemplazando los datos ahí. Miren, pi ya no se ha reemplazado, se ha dejado hasta el último. Y se ha reemplazado los otros datos. H, la altura 18. R, radio, el radio menor de 21 al cuadrado. Radio mayor de la base, de 45 al cuadrado, más el producto de las dos radios, 21 por 45 y todo sobre 3. Menos, y acá se le está restando el volumen del anterior. Ajá, del cilindro, ¿no es cierto? Que salió 7.938, ve, acá está, pi, acá se le reemplaza. Y haciendo acá todas estas operaciones sale 20.466 pi, pi le hemos bajado, no le hemos reemplazado, ya les expliqué por qué, centímetros cúbicos, menos nuevamente el volumen anterior, y restando nos sale 12.528 pi centímetros cúbicos. Este es el volumen de ¿quién? De la arcilla de color marrón. Marrón. Ajá. Sí. Muy bien. Y si nos preguntan, a ver, este es el volumen de la de color marrón y este es el volumen de color anaranjado. Y en la pregunta decía, el volumen de la arcilla marrón, ¿en cuánto excede a la arcilla de color anaranjado? ¿Qué se hace? Restamos. Ajá. 12.528 menos 7.938. Lo restamos y nos queda 4.590. Bueno, acá falta pi, ¿no? Acá es pi, falta pi acá. Pi centímetros cúbicos. ¿Ya? Cuando dejamos a pi estamos hallando un valor exacto. ¿Ya? Insisto en hacerle recordar esa partecita. Listo. Esa es justamente la pregunta final que se pedía ahí. No sé si alguna pregunta hasta ahí. ¿Está bien la explicación? Solamente ahí comprobar acá el procedimiento, ¿no? Ustedes saben ahí con su calculadora si realmente sale esas cantidades. Escucho. Sí, adelante. ¿Quién fue? Sí, pues parece, ¿no?
Pero ya, bueno, todo bien los demás, ¿no? Yesenia, ¿quedó entendido? Gracias, Abraham. ¿Los demás qué dicen? Muy bien, Yesenia. Ok, Nicolette. Listo, listo, jóvenes. Entonces, ahí está. Entonces acá miren varios temas. El triángulo notable, volúmenes de un tronco, volúmenes de un cilindro para poder resolver esta situación problemática. Ya, ahí hemos visto entonces los tres casos, jóvenes, ¿no? Entonces, como reto, ahí queda de su cuaderno de trabajo la página 59 a la 61, ¿no? Que corresponden a estas cuatro problemitas, ¿sí? Para los que no tienen ahí en el mismo reto también están los problemas, si no en su cuaderno de trabajo. Listo. Muchas gracias. ¿Está bien, jóvenes? Toda la semana, chicas, hasta el viernes nuevamente. Viernes próximo. Listo, ahorita de aquí de... Gra... Todavía no se muevan para pasarle lista ahí, no se muevan para pasar lista. No se... Sí, ahí está en el resumen, ahí lo voy a dejar en el resumen en el WhatsApp. Sí, pues sí. Disculpada. No se muevan porque estoy pasando lista ahí con el con el mismo programa. Y ya estamos, creo. Listo, chicos, muchas gracias entonces. Hasta la próxima. Cumplan con sus trabajos, por favor, cumplan con sus trabajos. Ya les expliqué el caso de las notas por competencia. Así que, por favor, más responsabilidad. Hasta la próxima. Igualmente, chicos, cuidarse. Bye, jóvenes, nos vemos.